vamos a explicar el funcionamiento del medidor de impedancias TOA ZM104A. Es un medidor de aguja analógico y lo primero que vemos es que consta de tres escalas. Una para medir impedancias muy bajas, por eso la escala es de por 1. Una para impedancias más altas, por 10. Y luego la más elevada, que nos puede servir, por ejemplo, para medir transformadores de megafonía, que es por 100. Las que más vamos a utilizar ahora en este vídeo son la de por 1 y por 10, porque vamos a medir altavoces que tienen una impedancia muy pequeña, de 8, 10, 12, 16 ohmios, y micrófonos que pueden tener 100, 200, 300 ohmios. Y como vemos, en la escala de por 1 sería suficiente, ya que en la escala vemos que tenemos perfectamente para medir hasta 2000 sin problema. Lo que vamos a aprender ahora es a ajustar y calibrar esta herramienta de medición para medir cualquier dispositivo. Lo primero que haremos sería elegir la escala. Por ejemplo, vamos a elegir la escala por 10 y para calibrarlo lo que hacemos es pulsar este botón que pone push y sin soltarlo debemos, mediante este potenciómetro, ir ajustándolo hasta que la aguja marque 0 ohmios. Por tanto, voy a ir ahora bajándola para que la aguja se vaya hacia la izquierda. Ahí estaría ya bien ajustado, bien calibrado. Por tanto, podríamos ya medir cualquier dispositivo. A continuación, lo que haríamos sería comprobar el funcionamiento del medidor de impedancias tocando las puntas de sus terminales y efectivamente viendo que nos da cortocircuito, nos da 0 ohmios. Vamos, por ejemplo, ahora a ponerlo en la escala de por 1 y si pulsamos el botón de push vemos que la aguja ya no está calibrada, ya nos ha quedado a 0. Por tanto, cada vez que cambiamos la escala debemos reajustar la aguja. De hecho, deberíamos volver a pulsar el botón push y sin soltar ir moviendo el adjustor hasta que nos llevemos la aguja a 0. Bien, ya tendríamos por tanto ahora la escala de por 1 ajustada. Vamos ahora entonces a medir, por ejemplo, un altavoz que sabemos que es de 8 ohmios y lo que vamos a comprobar en este vídeo es que para medir altavoces prácticamente tanto el multímetro como el medidor de impedancias nos van a dar resultados muy parecidos. Sin embargo, cuando midamos dispositivos que tienen más impedancia, como un micrófono, veremos que nos dan resultados diferentes, ya que el multímetro solo va a medir la resistencia, es decir, la oposición a la corriente continua, pero el medidor de impedancias va a medir la resistencia y su reactancia, es decir, va a medir la impedancia del micrófono o del altavoz. Por tanto, siempre nos va a dar un valor normalmente más elevado que la que nos dará el multímetro. Eso lo comprobaremos, por ejemplo, con un micrófono. Vamos a empezar con el altavoz para ver que nos da resultados muy parecidos. Si ponemos los terminales positivo con positivo y negativo con negativo, vemos que nos da 8 ohmios. Además, como estamos midiendo corriente alterna, no importa si ponemos así los terminales o al revés, positivo con negativo y negativo con positivo, que nos va a dar el mismo resultado de 8 ohmios. Ahora vamos a hacer la misma operación con el multímetro y veremos que nos da valores parecidos. Vamos a coger positivo y negativo y ahí vemos cómo nos marca pues casi 8 ohmios. Se va un poquito, pero es un dato bastante fiable. Ahora bien, si vamos a medir ahora dispositivos que tienen impedancias mayores, por ejemplo, este micrófono Shure,
SM58, que tiene, según el manual, unos 300 ohmios de impedancia, veremos que se va bastante. Por ejemplo, si lo medimos con el tester, con el multímetro, vamos a medir entre los pines 2 y 3, es decir, entre los pines del circuito, y vamos a ver qué nos marca. Aquí lo vemos que nos está marcando unos 20, 30, es decir, una resistencia muy baja. Por tanto, no puede medir la impedancia. Sin embargo, si ahora cogemos el medidor de impedancias y realizamos la misma operación, ponemos el positivo en el 2 y el negativo en el 3, vemos cómo nos da un número mayor de ohmios, en este caso unos 300 ohmios de impedancia, como nos indicaba el manual. Por tanto, para medir micrófonos, transformadores de megafonía, etcétera, es importantísimo disponer de este instrumento de medición, de un medidor de impedancias. No nos sirve el multímetro porímetro.